clase queda pendiente arriba, ya no acá. Es la última clase acá. Listo chicos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Cansados o están bien? Bien cansado. Bien mal. Así siempre es, siempre chicos, hay que esforzarse, hay que dar todo por la medicina. Porque esta no es cualquier carrera. Es la mejor carrera que van a estudiar siempre. Es medicina. Es la más larga y nunca tiene fin. Como decía un dicho, un doctor que yo estaba viendo en una serie, decía él, para ser un buen médico hace falta vida. Decía. Porque aunque nosotros estudiemos toda nuestra vida, no vamos a poder lograr estudiar toda la medicina. ¿Ya? Ese es un buen dicho y a mí me gustó, la verdad, escuchar ese dicho porque uno le falta vida para poder ser un buen médico. Ahí nosotros recién nos vamos a considerar buenos médicos. ¿Listo? Pero hay que tratar de serlo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, chicos, el día de hoy va a ser nuestra última clase aquí en laboratorio. La otra clase va a ser, el examen es el próximo miércoles. ¿Ya? El próximo miércoles. Y la clase va a ser este viernes, yo creo, allá arriba. Ya les voy a nombrar dos horarios distintos, los que ustedes pueden asistir. Ya que avanzamos todo, incluso neuro, allá hay enfermedades allá arriba hay enfermedades también de neuro, por eso quiero que ustedes sepan diferenciar con lo que vamos a ver el día de hoy. Y después por vía virtual, antes que yo me vaya, les voy a dar una clase de anemia virtual. O tal vez presencial. Anemia básico, lo más básico. Yo en congresos iba al congreso de anemia, no la entendía mucho porque así flash hablaban, explicaban. No daba tiempo para estudiar, para anotar. Entonces, yo les voy a explicar esa parte, los tipos de anemia. Alguien ya estaba ganando por ahí patología ósea, creo. Enfermedades del hueso. Ya. Entonces, chicos, el día de hoy, nuestro tema va a ser, por última vez acá, va a ser patología del sistema nervioso central. Para esto de aquí, para este tema, chicos, que extra, no va a entrar en su examen, pero esto es aprender lo básico de la medicina. Lo básico va a ser este tema, patología del sistema nervioso central. ¿Listo? Necesito que todos atiendan, cualquier duda que tengan, pregunten, la vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, en el sistema nervioso, chicos, ¿cómo está formado el sistema nervioso central? ¿Cómo está formado el sistema nervioso central, chicos? El encéfalo y la médula espinal. Así está formado el sistema nervioso central. Por el encéfalo, todo esto de acá lo que es el encéfalo y el sistema nervioso, todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Esto todo es lo que es el cerebro. Digo, el cerebro, todo esto. Ahí está todo lo que respetando las partes. Entonces, todo lo que es el encéfalo y la médula espinal, como tal. Entonces, así está formado el sistema nervioso central. Ahora, nosotros vamos a ver algo muy interesante aquí, que quiero que nosotros recordemos. Muy importante lo que es el edema cerebral. Vamos a hablar un poco de edema cerebral. ¿Quién ha escuchado algo sobre el edema cerebral? ¿Quién ha escuchado algo sobre el edema cerebral? ¿Qué es el edema cerebral? ¿Qué significa en medicina edema cerebral, chicos? Vamos a empezar así. ¿Qué es, chicos? El edema cerebral es la acumulación ¿de qué? De líquido. Y aquí el encéfalo, chicos, el cerebro, ¿qué contiene? ¿Qué células contiene? Las neuronas y las. Entonces, dos grupos de células tenemos nosotros: neuronas y neuroglias. ¿Listo? Ahora,
¿Qué va a pasar con esta célula de acá? ¿Qué va a pasar con esta célula? Ya fue. Bien hecho. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar, chicos, con esta neurona? Y con las neuronas, ¿qué le va a pasar a esas células? Se van a hinchar. Se van a acumular líquido. Va a haber un edema. Entonces, chicos, ¿qué es el edema cerebral? No, están viendo ahí mi puntero. ¿No se ve mi puntero? No se ve, ¿no? ¿Qué es el edema cerebral, chicos? Es la acumulación de líquido. ¿En dónde? En el tejido encefálico. Con esos conceptitos básicos nos vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué era el edema cerebral, chicos? Acumulación de líquidos. ¿En dónde? En el tejido cerebral. Ese es el edema cerebral. Cuando ustedes busquen, era que le ponga aquí unas imágenes de cómo se ve un edema cerebral en una tomografía. Era que les pongo. Ya. Entonces, chicos, ese es el edema cerebral. Y se caracteriza por dos tipos de edema. Anoten bien, chicos. Hay dos tipos de edema y ustedes tienen que saber siempre en el cerebro. Dos tipos de edema. Hay dos tipos de edema. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el primero? Vasogénico y citotóxico. Era que les pongo una tomografía. Sí, a ver mejor. Por ejemplo, esta ya es una pieza anatómica de un edema cerebral. Miren, ¿cuál se ve más grande? ¿Cuál es el encéfalo más grande? Digo, ¿el cerebro derecho o izquierdo? Viendo esta vista, ¿derecha o izquierda? La derecha. La derecha está más grande. Pero ese edema, chicos, ¿es en todo esa parte? ¿Es en todo lo hace crecer? Más que todo periférico. Pero igual lo hace crecer al lóbulo. Ese edema, chicos, puede ser por un trastorno. Anoten bien, el edema cerebral. ¿Por qué se puede hinchar el cerebro? Hay varias causas. Hay un trauma, por ejemplo, un trauma que uno se traumatiza el cerebro, que haya un tumor. Entonces, era que les ponga una toma ahí, mejor me llevan a entender. Pero, con que ustedes sepan o puedan ir buscando, el edema vasogénico se debe a una alteración de los vasos sanguíneos, como dice el vasogénico. El edema citotóxico es por una alteración de que las células van a empezar a acumular más líquido. Una alteración metabólica hidroelectrolítica. ¿Entienden, no? ¿O no entienden? Por ejemplo, en la... ¿Cómo? Igual se puede poner vitamina C, pero en el edema cerebral en sí es más que todo hablamos de líquido. Hablamos de líquido. Entonces, dos tipos de edema cerebral, chicos, tenemos. El vasogénico y el citotóxico. ¿De qué se trata el vasogénico? La alteración de los vasos sanguíneos. Eso, que de los vasos sanguíneos va a haber, ¿qué cosa? Una extravasación de líquido. Pero normalmente las lesiones en el cerebro son locales. Normalmente en el cerebro son locales. Pero cuando es un edema citotóxico es en casi todo el cerebro. ¿Ven la diferencia? Entonces, vasogénico, ¿quién tuvo la culpa? Los vasos sanguíneos. ¿Y citotóxico, cuál es lo malo del citotóxico? Alteración metabólica. Una alteración metabólica. ¿Cuál es el que compromete todo el cerebro? Citotóxico. Citotóxico. ¿Cuál es el que es localizado? Vasogénico. Lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. Sí, se puede buscar, pero... A ver, ¿dónde hay un edema citotóxico por acá? Ay, no pillo. Aquí, por ejemplo. Todo esto oscuro es edema No se ve su puntero. vasogénico. Ah, no se ve el puntero, ¿no? Eso es lo malo de esto. ¿Qué se puede hacer? A ver. Rosadito, amarillo o no tiene. No, el de la tomografía. ¿O cuál se refiere? Derecha e izquierda. Izquierda. La izquierda es la derecha es la izquierda. No se puede poner. Y aquí dice que está grabando, no sé qué decir.
No sé qué puedo hacer aquí para que se vea bien. No fue en la parte La pantalla. izquierda, A ver, a ver, a ver. Fomos. No se va a poder ver, chicos. Es que esta es otra laptop. ¿Aquí se ve? Y Ahora sí. sí. Ahora sí. Bien. Por ejemplo, este sería... Bueno, esto acá... ¿Saben más o menos reconocer una tomografía? Más o menos. ¿Seguían? Por ejemplo, esta zona blanca aquí es el hueso. Todo esto aquí es el hueso. ¿Ya? Todo esto aquí es el hueso. Es el hueso. Ojo. Esto de acá es sangre en el cerebro. Pero sangre mala, o sea, sangre que... Imagínense una hemorragia intracerebral. ¿Ya? Eso. Y esto, lo negro que está alrededor de eso, ese es el edema vasogénico. O sea, lo oscuro que está alrededor de la zona lesionada se llama edema vasogénico. Algo así es localizado. Es donde hay una lesión, ustedes se golpean o se traumatizan la cabeza, en esa lesión alrededor va a crear una zona oscura que se llama edema vasogénico. Y el edema citotóxico es cuando no llega sangre al cerebro y toda la parte del cerebro se vuelve oscura. Eso era que les ponga, pero me olvidé. Pero ¿cuál es localizado, chicos, en las lesiones? Digamos que hay una lesión cerebral, hay un tumor, digamos, en el cerebro. Y aquí alrededor se forma un halo oscuro. ¿Qué sería ese halo oscuro? ¿Edema vasogénico o citotóxico? Vasogénico. Porque es localizado y se debe a una lesión local. Pero si fuera así en toda esta parte del cerebro, sería citotóxico. Entonces hay dos tipos de edema: vasogénico y citotóxico. Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? ¿Cómo está este tamaño del cerebro? Miren, ¿cómo se ve en la imagen? ¿Cómo está ese tamaño del cerebro? Está más agrandado, ¿no? Ese es un edema. ¿De qué tipo creen que será? Si está hinchado toda esta parte del cerebro. Citotóxico. Citotóxico se debe porque la célula se hincha de contenido. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Y esto es más que todo por partes metabólicas o por una isquemia del cerebro, que no le llega buena sangre. Y el vasogénico es por una lesión localizada. Entonces, vasogénico y citotóxico. Ahora, en el edema, chicos, todo el cerebro o una parte del cerebro se va a hinchar, se va a acumular líquido. ¿Pero qué será una hidrocefalia? Como están viendo ahí en la imagen. ¿Qué será esto? ¿Cómo lo ven eso con lo de allá? Por ejemplo, aquí en este cerebro de acá, ¿qué corte es del cerebro? Corte frontal o en Charcot. ¿Se acuerdan, no? Neuroanatomía. ¿Qué estructura de aquí es esta de acá que está uniendo ambos hemisferios cerebrales? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. ¿Esto aquí qué es? El tálamo. Y acá este espacio negrito, ¿qué será? El tercer ventrículo. Muy bien. Ya está pues, neuronato. Ahora, ¿cómo se ve ese tercer ventrículo y los ventrículos laterales? Miren, ¿cómo se ven acá? ¿Cómo se ve el tejido cerebral, chicos? Véanlo bien ustedes. ¿Cómo se ve el tejido cerebral? ¿Cómo lo ven? ¿Igual que este de aquí, bien bonito, aquí hermoso? ¿O lo ven más delgado? Más delgado. ¿Cómo lo ven los ventrículos laterales? ¿Se acuerdan que dentro... ¿Qué contiene pues los ventrículos en el cerebro ahí adentro? Las cavidades ventriculares, ¿qué contienen? Líquido céfalo-raquídeo. ¿Aquí se ven los ventrículos laterales? Aquí, miren. ¿Se ve o no se ve? Un poquito. Más o menos, ¿no? Hay un derecho y uno izquierdo. ¿Qué contienen eso? Este tercer ventrículo. ¿Qué contienen? Líquido céfalo-raquídeo. Y acá, ¿cómo están esos ventrículos laterales? Están dilatados. ¿Cómo está el tercer ventrículo? Está ancho. ¿Y cómo se llama este tabique que separa el ventrículo derecho con el izquierdo? ¿Cómo se llama este tabique? Este delgadito, mire, que separa. El septum pellucidum. Muy bien. ¿Cómo se ve el tejido cerebral a comparación de este de acá? ¿Cómo se ve este? ¿Más delgado o más ancho su tejido cerebral? Mire. La corteza cerebral, todo eso. Más delgado. Eso es hidrocefalia, chicos. ¿Qué es entonces una hidrocefalia para ustedes? Es la acumulación de líquido en el tejido cerebral
No, ¿qué es una hidrocefalia, chicos? Acumulación de líquido en los... Acumulación de líquido en el sistema ventricular. Muy bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Quién no entendió? Entonces, si el tejido cerebral, las neuronas o patrocitos se hinchan de líquido, ¿cómo se llama eso? Cuando se hinchan de líquido, edema cerebral se llama. Pero ahora cuando en el líquido suprarraquídeo hay alto líquido suprarraquídeo, se hincha el líquido suprarraquídeo del paciente, ¿cómo se llama eso? Hidrocefalia. Una cosa es hidrocefalia y otra cosa es edema cerebral. ¿Cuál de esos dos es causado por un trauma de cráneo? El edema cerebral es causado por un trauma. Sin embargo, la hidrocefalia no puede ser adquirida o puede ser congénita de nacimiento. Entonces, chicos, ¿qué han aprendido ustedes ahora de aquí? ¿Qué ventrículo es este aquí donde estoy poniendo mi puntero? Ventrículo lateral, del lado derecho. ¿Qué ventrículo es igual? Ese espacio negrito. Igual ventrículo lateral, pero este se ve mucho más grande. La acumulación de exceso de líquido suprarraquídeo se llama hidrocefalia. Nunca se olviden eso. ¿Bien? Ahora, chicos, ¿cuántos tipos de hidrocefalia tenemos según Robin? ¿Cuántos tipos de hidrocefalias tenemos? 3. Tenemos hidrocefalia obstructiva, hidrocefalia comunicante y hidrocefalia ex vacuo. Ahora, chicos, hidrocefalia obstructiva, comunicante y ex vacuo. ¿Cuántos tipos de hidrocefalia hay entonces? 3 tipos de hidrocefalia. Yo les mencioné aquí en el cerebro, voy a llevar aquí al bulbo y acá a la médula espinal. Y esta parte de acá se va a llamar, yo sé que está muy para atrás, pero este se va a llamar cerebelo. Muy chiquitito, pero igual sí. Digamos que este es el cerebelo. Digamos que este es el cerebelo. Digamos, está muy chico. Está muy chico, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama este conducto de acá, chicos? ¿Se acuerdan ustedes de neuroanatomía? ¿Cómo se llama? Desde el cerebelo hasta el tronco encefálico, ¿cómo se llama este espacio? Cuarto ventrículo. Ese espacio, chicos, del cuarto ventrículo, ¿se comunican con quién? ¿Arriba quién está? ¿Qué conducto va a estar arriba del cuarto ventrículo? Neuroanatomía. El acueducto mesencefálico de Silvio. Y se va a conectar después con los ventrículos, tercer ventrículo y luego con los ventrículos laterales. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el sistema ventricular dentro del cerebro hay unos espacios llenos de líquido suprarraquídeo que se comunican por el agujero de Monro, agujero acueducto mesencefálico de Silvio, y este es el cuarto ventrículo. Todas esas cavidades nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque si esto de aquí se obstruye, digamos que se obstruye el acueducto mesencefálico de Silvio, ¿qué creen que va a pasar si se obstruye ese acueducto? Por cualquier cosa, un tumor, algo, un trauma. ¿Qué va a pasar? Los plexos coroideos que están acá en los ventrículos laterales, ¿qué van a producir? ¿Más líquido? ¿Y qué va a pasar con los ventrículos laterales? Se van a dilatar. Eso se llama acumulación de líquido suprarraquídeo o hidrocefalia obstructiva. ¿Comunicante o no comunicante? ¿Se comunica entre ventrículos o no se comunica entre ventrículos? Si está obstruyendo se llama no comunicante. Entonces, chicos, ¿ahí qué tipo de hidrocefalia tendríamos de ese paciente? No comunicante. Hidrocefalia no comunicante. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Quién no entendió esa parte? ¿Entendieron o no entendieron? Hidrocefalia. Hay dos tipos, comunicante y no comunicante. ¿Qué significa cuando se comunica y qué significa cuando no se comunica? ¿Cuál de los dos está obstruido? La no comunicante, hay una obstrucción ¿en dónde? En los conductos, puede ser el agujero de Monro o puede ser en el acueducto mesencefálico de Silvio, que está a nivel del mesencéfalo.
¿Ya? Ahí puede obstruirse, y aquí que se va a llenar de líquido cefalorraquídeo. Hidrocefalia, ¿comunicante o no comunicante? Eso se está obstruyendo. No comunicante. No comunicante. Pero ¿qué pasa si no hay normal, hay comunicación, tranquilamente se conectan ventrículos con ventrículos dentro del cerebro, pero aún así ustedes pillan una hidrocefalia? ¿Qué significa eso? Que hay un aumento de producción de líquido cefalorraquídeo. Y eso se llama hidrocefalia comunicante. ¿Hay una obstrucción o no hay una obstrucción? No hay una obstrucción en el sistema ventricular. ¿Más que va a haber un aumento de qué? De la producción de líquido cefalorraquídeo. Y eso se llama hidrocefalia comunicante o no comunicante. Si no hay obstrucción, comunicante. Y esa es una de las más frecuentes en los recién nacidos. Ustedes van a ver esto en el hospital, en los recién nacidos. Hidrocefalia comunicante y no comunicante. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Quién no le entendió? ¿Quién no le entendió al sistema ventricular? ¿Cuántos ventrículos tenemos en nuestro cerebro? ¿Cuántos ventrículos? Espacio ventricular. 3. Ventrículo lateral, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Todos ellos que contienen. ¿Quién produce líquido cefalorraquídeo en el cerebro? Los plexos coroideos. Ahora, la hidrocefalia comunicante, ¿a qué se debe? Mayor producción de... ¿Quién no producía ese líquido cefalorraquídeo acá? Un tumor en los plexos coroideos puede ser la causa, ¿no? Y la hidrocefalia obstructiva o no comunicante, ¿cuál es la causa, chicos? Una obstrucción. ¿En dónde? En los ventrículos. En los conductos de comunicación de los ventrículos. Eso de ahí es importante que sepan, porque esto siempre se pregunta. Siempre preguntan, van a ver ustedes, siempre preguntan esto. Tipo de hidrocefalia. ¿Qué es hidrocefalia? Una vez le estaba preguntando a una interna de aquí de la Gabriel, ¿qué es la hidrocefalia no comunicante? Grave, dije yo ese rato. A ver ustedes, yo estaba en, ¿cuánto? En tercer año estaba. A ver ustedes, ¿qué es hidrocefalia no comunicante? Yo había leído esto, ya había sido auxiliar en ese tiempo, y dije, hidrocefalia no comunicante es, doctor, cuando hay un aumento de líquido cefalorraquídeo, pero como a causa de una obstrucción. ¿En dónde? ¿En dónde se va a obstruir? En los conductos que comunican al sistema ventricular. ¿Cuáles son esos conductos? ¿Cuáles son esos conductos que se van a obstruir? Agujero de Monro y el... Y eso tienen que responder ustedes. Ahora, chicos, una persona anciana, un paciente ya añoso, ¿qué le pasa a una persona que de la tercera edad? ¿Cómo está su cerebro? ¿Está más grande, hipertrofiado o está más atrofiado? ¿Y será que va a crecer los ventrículos? ¿Los ventrículos van a crecer? ¿O se van a achicar? Para compensar esa falta de tejido celular, porque se está atrofiando, el líquido cerebral va a aumentar. Y eso se llama hidrocefalia ex vacuo, que es la compensación por la pérdida de parénquima cerebral. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Le entendieron o no? Ahora, chicos, ¿qué es una hidrocefalia ex vacuo? Vamos, síntesis. Entonces, chicos, ¿qué es una hidrocefalia ex vacuo? ¿Qué significa una hidrocefalia ex vacuo? Es un aumento de líquido cefalorraquídeo. ¿Para compensar qué cosa? La pérdida del parénquima cerebral. ¿Por qué se pierde el parénquima cerebral? Es una paciente en tercera edad. Por atrofia.
atrofia del sueño. ¿Listo? Lo mismo como decía la compañera Sidney, que hay una glándula pineal se clasifica. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Diferencia entonces de hidrocefalia obstructiva o no comunicante con la comunicante y la SBACO. ¿Facilito? ¿Cuál es la que más ocurre en los pacientes recién nacidos? La comunicante aparece en los recién nacidos. ¿Pero cuál es la más frecuente en nuestro medio? La obstructiva. ¿Qué lo causa eso? Por ejemplo, un tumor cerebral o un trauma que hayas tenido de cerebro, que hayan comprimido tu sistema ventricular y ya fue. La toxoplasmosis puede ser. La toxoplasmosis produciendo abscesos, sí. Si es a nivel, en sí lo que produce hidrocefalia no comunicante es la neurocisticercosis. ¿Conocen, no? Parasitología. Neurocisticercosis, ¿qué me produce? También ¿Pero qué tipo de hidrocefalia? Pregunta de examen. Obstructiva o no comunicante. ¿Sencillo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Ya. ¿Qué significa hipertensión intracraneal? ¿Has escuchado de la hipertensión intracraneal? En TikTok. Chicos, ¿qué es la hipertensión intracraneal? Vamos. ¿Qué significa hipertensión intracraneal? ¿Qué me dice? ¿Es el aumento de qué? De la presión intracraneal. ¿Y por qué se puede aumentar la presión intracraneal? ¿Será que una masa en el cerebro que esté empujando al cerebro lo puede aumentar la presión? Que yo vea golpear la cabeza y que dentro de mi cerebro hay un derrame, está acumulado de líquido y está proyectando mi cerebro, ¿puede producir hipertensión? Eso, el edema cerebral citotóxico me puede producir igual hipertensión intracraneal. ¿La hidrocefalia me produce hipertensión intracraneal? ¿Sí? Todo lo que hemos visto hace rato arroja esto a hipertensión intracraneal. ¿Y cuánto es la presión arterial? Digo, la presión intracraneal normal de mi cerebro, la PIC le dicen. La PIC, presión intracraneal. ¿Cuánto es lo normal? A ver qué le dice ChatGPT. A ver, busquen, ¿cuánto le dicen? Yo tenía de acuerdo de hasta 15. ¿Qué dijo? Presión intracraneal. ¿Qué nos dice? A ver, ChatGPT. Presión intracraneal. ¿Cuánto es la PIC? No vas a poner. 7 a 15. Ya, ¿quién dice otro? PIC. ¿Qué es PIC, chicos? Y esto nunca se tienen que olvidar. ¿Qué significa PIC? Presión intracraneal. Y la presión intracraneal se debe 5 a 15. 5 a 15. Sí, ese. La presión intracraneal, chicos, es entre 5 a 15. Miligramos de Adultos 5 a 15. mercurio. Entonces, chicos, ¿cuánto es lo normal de la PIC? ¿Y qué será esa PIC? ¿Y por qué está dada la presión intracraneal? ¿Quién me lo forma esta PIC en mi cerebro? Anoten bien, esto nos dice la ley de Monro-Kelly. Ley de Monro-Kelly, pueden ustedes buscar igual. ¿Qué es la ley de Monro-Kelly? La ley de Monro-Kelly nos dice que en el cerebro, ¿qué tenemos en el cerebro? Tejido cerebral, ¿no? ¿O no? 1. ¿Qué tenemos en el cerebro? Eso, líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más tenemos? Tenemos sangre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en el cerebro? Tejido. ¿Tejido qué? Cerebral. ¿Nada más? Nada más. ¿Qué nos dice la ley de Monro-Kelly? Anoten bien, siempre lo tienen que saber de ya, desde el segundo año ya, la teoría de Monro-Kelly. ¿Qué nos dice Monro-Kelly? Que nuestro cerebro tiene una presión, ¿y quién lo controla esa presión aquí en nuestro, ¿cómo se llama esto? El cráneo. El cráneo aloja todo esto. ¿A quién aloja el cráneo? ¿Al tejido
cerebral. ¿A qué más? A la sangre que llega al tejido. ¿A qué más? Al líquido cefalorraquídeo. Cualquiera de estos que se altere, puede haber un sistema de compensación. ¿Ya? Cualquiera de estos se puede alterar o puede empujar, puede haber más líquido cefalorraquídeo y poca sangre y poco tejido cerebral. Por ejemplo, chicos, aquí en esta imagen, ¿qué habría más en esa imagen? ¿Qué habría más? ¿Más tejido cerebral? No. Menos tejido cerebral. ¿Habría más sangre ahí? Menos también. Menos sangre. ¿Habría más líquido cefalorraquídeo? Sí. ¿Me puede producir una hipertensión terminal? ¿La PIC a cuánto se va a aumentar en ese cerebro? ¿Mayor a? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué nos dice entonces, chicos? ¿Qué nos dice la teoría de Monroe-Kitty? ¿Qué nos dice la teoría de Monroe-Kitty? ¿Cómo está nuestro... ¿Cómo se llama esto acá? El cráneo. ¿El cráneo se expande? No, el cráneo no se expande. ¿Qué tiene dentro del cráneo? Tejido cerebral, sangre y cualquiera de esos se puede aumentar. ¿Ya? Y puede producir lo que es la hipertensión intracranial. ¿Y cómo se caracteriza, chicos, la hipertensión intracranial? ¿Será que este cráneo se va a poder expandir por esa hipertensión? Va a estar así apretándose el tejido cerebral, apretado. Aquí en el cráneo. ¿Cuál creen que sería su tratamiento para liberarse? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál? ¿Cómo se llama eso? Cuando a esos pacientes que tienen hipertensión intracranial le sacan así, ¡pah! Craneotomía descompresiva, le sacan el cráneo. Una parte del cráneo. ¿Nunca han hecho eso? ¿Alguna vez visto un cráneo hueco? He visto en mil maneras de verse. ¿Craneotomía? Sí. Y adivinen dónde ponen ese cráneo. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo pones? ¿Dónde? ¿Dónde lo ponen? En el tejido cerebral subcutáneo, en la grasita de acá. O sea, el cachito de cerebro en sí o como. No, el cráneo. El cráneo. O sea, el hueso. ¿Por qué así? Porque Para que no se muera. Y el base capilar sanguíneo y lo recupera al hueso. Para que no se destruya, para que no se necrose. Por la angiogénesis. Tiene sentido. O sea, un cachito de cerebro. Sí. pero Un cachito de hueso. ¿Se entendió o no se entendió? Digo, el hueso. El hueso. ¿En dónde se ve? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Cómo es que se llama? ¿Sabían que existía eso o no sabían que existía eso? ¿Sabían o no? No sabía que se llama. Se pone aquí en la piel, se pone. Incluso el dedo se puede coger ahí. lo de la oreja sí sabía, pero lo del cráneo. Entonces, chicos, eso atiendan, chicos. Atiendan. Entonces, ¿qué nos decía la teoría de Monroe-Kelly, chicos? Que nosotros, ¿qué tenemos aquí en el cráneo? Dentro del cráneo, ¿qué tenemos? Tejido cerebral, sangre y líquido cefalorraquídeo. Cualquiera de esos que se afecte, cualquiera de esos que se aumente o se disminuya, lo compensa el cerebro, pero no por mucho tiempo. Y eso va a producir, ¿qué cosa a la larga? Hipertensión intracranial. Esto aquí, ¿me puede producir hipertensión intracranial? Porque le va a estar empujando a quién, así va a querer salir el líquido. ¿A quién le va a estar empujando? Al cráneo. Entonces nosotros le hacemos, saquemos un pedazo. Se llama craneotomía descompresiva y se salva la vida del paciente. Se salva la vida. Porque ¿cuál es la triada de la hipertensión intracranial? ¿Cómo nosotros clínicamente vemos a un paciente con hipertensión intracranial? A ver, vamos. Cefalea intensa. Segundo, vómitos en escopeta. Y la última, edema de papila. ¿Listo? Papila. ¿Cuál es la triada de la hipertensión intracranial? Y esto nunca se tienen que olvidar.
cefalea intensa, la peor de su vida del paciente. Segundo, vómitos en escopeta, hasta allá. ¿Por qué? Porque estimula el centro del vómito. ¿Ya? Y tercero, edema de papila. Y esto no se ve en los ojos, se ve con un fondo de ojo. ¿Escucharon el examen de fondo de ojo? Se pone ahí con el oftalmoscopio, se mira y ahí se ve el edema de papila. Tengo una imagen, pero es para los de semi, no tengo así. A ver. ¿Quieren ver el edema de papila? Sí. Ah, no. A ver, aquí vamos a poner en internet. ¿Cómo no hay internet? Pero con en escopeta. No me imagino solamente llegando hasta el pecho. ¿Se ve, no? Chicos. Ya sigamos avanzando antes que no vaya el tiempo. Ya, chicos, vamos a seguir. Vamos a seguir. No se pudo ver. Ya. Bien, entonces, chicos, hipertensión intracraneal. Su mismo nombre lo dice. Hay mucha presión dentro del cráneo, donde no puede salir porque está encerrado. ¿Quién lo atrapa y quién lo está apretando así? Él no lo deja salir al contenido. Él quiere salir, pero no, el cerebro quiere salirse, pero no puede porque el cráneo lo está reteniendo. ¿Ya? Por eso los bebés recién nacidos, cuando nacen con esto, ¿cómo creen que está su cráneo? Grande y se deforma, porque los huesitos son deformables, ¿no? Cartílagos. Ah, sí, se ve. Sí. Hidrocefalia. Ah, sí, pero no puede salir el tejido cerebral por la nariz. Por la ¿Qué? nariz. Ahí está, pues, y rinolicorrea se llama eso. Vas a verlo. Vamos a verlo después. Sale líquido cerebral. Puede, pero leve. No tan grave como el niño. Bien, chicos, ¿hasta aquí la entendieron o no? ¿Se entendió o no? ¿Cuál es la triada de la hipertensión intracraneal entonces? Cefalea intensa y el que se ve con el fondo de ojo. Es un examen que se hace, todos ustedes van a aprender cómo se hace un fondo de ojo. ¿Ya? Ahora miren, chicos, y esa hipertensión intracraneal, ¿qué me va a producir? ¿Qué dice ahí arriba? Hernia. ¿Qué es la hernia? ¿Protrusión de qué? De un tejido o un órgano a través de cavidades anatómicamente preestablecidas. Eso es hernia, chicos. ¿Y puede haber hernias cerebrales? Sí. Ustedes conocen hernia acá, el abdomen, pero puede haber cerebrales también. ¿Y eso a qué se debe, chicos? Al aumento de presión intracraneal. ¿Ya? Hay 3 tipos de hernia que yo les voy a nombrar. Anoten bien, chicos. ¿Cuáles son los tipos de hernia? Hernia subfalcina, hernia transtentorial, hernia amigdalina y hernia uncal. Vuelvo a repetir. Hernia amigdalina, hernia, la primera de hernia subfalcina, hernia transtentorial, hernia amigdalina y hernia uncal. Chicos, vean bien este corte. ¿Qué corte es eso de todo el encéfalo? ¿Qué corte es? Corte frontal o en Charcot. Chicos, ¿qué órgano es este de acá? Miren, que estoy señalando con mi cerebelo. Este aquí, ¿qué es? El puente. Este es el bulbo, médula oblongada. Y esta es la médula. Chicos, ¿qué es eso ahí? Miren, aquí normal, pero aquí miren qué pasó. Eso, se protruyó el tejido cerebral, una hernia. Esta hernia, chicos, anoten bien,
¿Qué estructura se llama esa parte del cerebelo que se hernió? Amígdala cerebelosa, por eso se llama hernia amígdala. Y si ustedes se acuerdan en el bulbo, ¿qué centros vegetativos se encontraban ahí? El centro de la respiración, el centro vasogénico, el centro del vómito. Entonces, por eso, chicos, esta hernia, ¿qué creen que va a producir al empujar al bulbo? Una parada cardiorrespiratoria. Porque va a parar el centro del vasogénico y el centro de la respiración. Entonces, ¿cuál es la hernia más mortal de todas esta de acá? La amigdalina. No se olviden eso nunca. ¿Ya? No se olviden eso nunca. La hernia amigdalina, ¿de dónde sale? Del cerebelo. ¿A quién va a comprimir? ¿A quién va a empujar esa hernia, chicos? ¿A quién? Al bulbo. Lo va a empujar. Como si fuera su hermano. Y me va a producir como complicación parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran los centros de la respiración, el centro vasogénico, centro del vómito, centro amniótico, entre otros. Y acá arriba, chicos, ¿cómo se llama la quinta circunvolución temporal? ¿Se acuerdan o no en anatomía? Quinta circunvolución temporal también se llama en su porción anterior uncus. Uncus. ¿Se acuerdan o no? En el uncus, ¿qué se ubica en el uncus del cerebro? El hipocampo. Ahora, ¿ese uncus se puede herniar? ¿Sí o no? ¿Tiene derecho o no? Tiene derecho de herniarse. Produciéndome una hernia, un cal, que va a comprimir el tercer par craneal. ¿Y qué creen que va a producir? Parálisis del ojo. Eso se llama oftalmoplejía. Chicos, ¿qué es oftalmoplejía? ¿Qué es oftalmoplejía? ¿Parálisis de quién? ¿De la cara o del ojo? Del ojo. ¿De qué par craneal? Tercero. ¿Cuál era su función de ese tercer par? ¿Se acuerdan o no? Es el motor ocular común porque inerva a la mayoría de los músculos de la órbita del ojo. ¿Y qué creen que va a pasar si hay una hernia, un cal? Va a destruir o va a comprimir ¿a quién nervio? Al oculomotor. Entonces, chicos, hernia, ¿qué era esta? Amigdalina. ¿A quién comprimía? Al bulbo o a la médula oblongada. ¿Y qué va a producir como complicación? Parada cardiorrespiratoria. ¿Esta qué hernia se llama? Un cal. ¿De qué circunvolución del cerebelo es? ¿Del cerebro? Quinta circunvolución del temporal. ¿Esa se puede herniar? Sí. ¿A quién va a comprimir? Al mesencéfalo. ¿Qué parte craneal específicamente? ¿Y qué va a producir? Oftalmoplejía. ¿Qué significa oftalmoplejía? No puedo mover mi ojo. No se puede mover. Oftalmoplejía. ¿Ya? Ahora, chicos, otro. Hernia ¿qué dice ahí? Transtentorial. Va para abajo. Es la que se quiere salir para abajo por la médula espinal. Esa es la hernia transtentorial. Es cuando el encéfalo se quiere salir por la médula espinal, por el conducto medular. Esa hernia transtentorial se quiere meter, se está metiendo al conducto medular. Oye, ¿qué ha pasado? Y la otra hernia, ¿cuál era? Subfalcina, ¿no? Hernia subfalcina. Hernia subfalcina. Aquí está. Ahora sí. Chicos, atendamos, por favor. Vamos a continuar. ¿Qué nos faltaba? La subfalcina. Chicos, silencio. Vamos a continuar, por favor. Bien. ¿Esa hernia cómo se llama entonces? Hernia subfalcina. Adivinen qué circunvolución es la que se está ahí herniando.
Ahí en la imagen pueden verla y allá también arriba. Miren, ¿qué circunvolución que está ahí arriba del cuerpo calloso? ¿Qué circunvolución es la que se está? Es la circunvolución del cíngulo. Neuroanatomía. ¿Y por ahí qué arteria pasa por la circunvolución del cíngulo? ¿Qué arteria pasa por ahí? Por donde estoy anotando. Ahí, por la circunvolución del cíngulo. Que se está herniando ahí. ¿Qué arteria? Arteria cerebral anterior. Entonces, chicos, una complicación de la hernia subfalcina es que comprima ¿a quién? ¿A qué arteria? ¿Qué creen que va a pasar eso si lo comprime? Infarto cerebral. ¿Ya? ¿Qué creen que va a pasar? Ya esa parte ya la enseñé en semi al año. Al año lo van a aprender. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un infarto desde la arteria cerebral anterior? Vamos a ver eso. Al año con más calma. Hasta aquí ustedes tienen que aprender que hay un infarto. ¿Por qué? Por la arteria y por la hernia subfalcina. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿infarto en qué nivel? ¿Qué parte se va a infartar? La arteria cerebral anterior. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas hernias entonces, chicos, tenemos acá para ustedes? Para esta noche que han aprendido. 4. De arriba para abajo. ¿Cuál es la primera? Subfalcina. ¿Cuál es su complicación? Infarto cerebral al comprimir la arteria anterior. La otra hernia, ¿cómo se llama? Transtentorial, que es cuando el cerebro se quiere salir ¿por dónde? Por el conducto medular. La otra hernia, ¿cuál es, chicos? La hernia uncal. ¿Cuál es su complicación de esa hernia uncal? Oftalmoplegia. Depende si está a la izquierda o derecha, va a producir oftalmo o parálisis del tercer palo. Y la última, que va a producirme una parada Cardiorrespiratoria. porque ahí se encuentra el centro de la respiración. Y si se daña ese centro, no voy a poder respirar. Entonces, chicos, ¿cuál es la más grave de todas estas hernias? La más mortal, la que te lleva a la que el paciente puede morir. Nunca se olviden eso. Y la última, para el tiempo. Lesiones, ¿qué dice ahí como título? Por ejemplo, este es una... ¿Qué estudio es este, chico de acá? Cortes transversales. ¿Qué estudio es este? Tomografía axial computarizada cerebral o de cráneo. Corte transversal. Aquí están, miren estos espacios negros que usted, este blanco, a ver de afuera, ¿siento? ¿Qué es esto blanco? Es el hueso, cráneo. En tomografía se le dice que es hiperdenso. ¿Cómo se dice esto blanco? Hiperdenso. ¿Y esto aquí qué es? Esto más oscuro. Esta es la sustancia blanca. Y esto un poco más clarito, ¿qué es esto? La sustancia gris. ¿Y estos puntitos blancos qué son? Los plexos coroideos. ¿Y esto oscuro qué es? ¿Qué es ese oscuro? Líquido cefalorraquídeo. Está delimitado por los ventrículos. ¿Qué ventrículo sería ese? Lateral. Ventrículo lateral. ¿Y este ventrículo también? Lateral. ¿Y esto también ventrículo? Lateral. ¿Se entendió? ¿O no se entiende? ¿O más o menos? ¿Más o menos? ¿No se entiende? ¿Cuál es anterior, cuál es posterior entonces? Si es un corte transversal. Esto es anterior y esto es... Esto es el cerebro derecho y este es el cerebro izquierdo. Está a este nivel más o menos cortando. ¿Y qué están viendo acá en esa tomografía? ¿Será normal que encontremos esto acá, sí? ¿Una bola? ¿Cómo es esa bola? ¿Qué densidad tiene? ¿Es hipodensa o es hiperdensa? Es hiperdensa. ¿Y esto, que parece una forma de media luna, qué es? Es sangre. ¿Qué densidad es? ¿Hiperdensa o hipodensa? Hiperdensa, es más blanca que el tejido cerebral. ¿Listo?
Chicos, para entenderlo bien esto, van a aprender bien tomografía. Primero tenemos que aprender esto. ¿Cuáles son las lesiones traumáticas del cerebro? ¿Cuáles son las lesiones traumáticas del cerebro? Fracturas de cráneo y lesiones ¿en dónde? En el parénquima cerebral. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Listo. Por ejemplo, ¿qué estudio es este de aquí, chicos? Que están viendo ustedes en pantalla. A ver, voy a poner con un puntero. ¿Qué estudio de aquí es este? ¿Se ve mi puntero? Ahí está. ¿Qué estudio es este, chicos? ¿Ah? Radiografía de cráneo. Donde ahí se ve unas pequeñas lesiones, como fractura en el cráneo. Mire, se ve ahí un poco de lesiones en el cráneo. ¿Cómo se llaman estos ojitos de acá? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama eso? Signo de los ojos de mapache. ¿Y esto qué se llama? Detrás de la oreja ahí hay un hematoma aquí, como un moretón. ¿Cómo se llama eso? Signo de battle. O de batalla. O de batalla. ¿Cuándo se ve eso? ¿Será que es normal que yo tenga un hematoma ahí? Tranquilo, ustedes ya vayan a su casa. ¿Será que su mapache no durmió mucho? Vayan a su casa a dormir. ¿Será que le vamos a decir eso? Esto de aquí, esos ojos de mapache son también, es sangre, chicos, extravasado. Sangre que no puede salir afuera. Y se acumula aquí en la conjuntiva de los ojos. Esa sangre forma como un hematoma periorbitario. Y esto aquí, chicos, se llama signo de los ojos de mapache. Este signo de batalla o de batalla. Y ambos se ven cuando hay una fractura. ¿A qué nivel? ¿Esto qué es, chicos? ¿Todo esto qué es? La base del cráneo. Ahí está la fosa anterior, fosa media y la fosa posterior. ¿Se ve el agujero humano? Todo esto es la base del cráneo, chicos. Y si se lesiona cualquier parte de esto, me va a producir ojo de mapache y signo de bat. Y además va a haber también, además de esto, va a salir líquido cefalorraquídeo por la nariz, como está diciendo por ahí un compañero. ¿Qué significa la presencia de líquido cefalorraquídeo saliendo por la nariz? Se le dice eso rinolicorrea. A ver, ¿qué es la rinolicorrea, chicos? ¿La salida de qué? De líquido cefalorraquídeo, ¿en dónde? De las fosas nasales. Rinolicorrea. ¿Y qué va a salir por la oreja? Va a salir también líquido cefalorraquídeo. ¿Eso qué se llama? Otolicorrea. Son términos médicos que ustedes tienen que ir ya aprendiendo en esta parte de patología. Términos médicos. ¿Cómo se llama la salida de líquido cefalorraquídeo? Digo, por el oído. Otolicorrea. ¿Y por la nariz? Rinolicorrea. ¿Y qué significa hemotímpano? ¿Sangre en dónde? En el tímpano del oído. ¿Sí? Hemotímpano. ¿Y esto de aquí qué es, chicos? En esta imagen de acá. Es una contusión cerebral. Miren cómo ahí se está llenando de sangre porque esa parte del cerebro se golpeó. Se llama contusión cerebral. ¿Cómo se llama esto? Y es más frecuente que ocurra en el lóbulo frontal, en su porción orbitaria, y en el lóbulo temporal. Por un golpe automovilístico. Que se golpea así. ¿Ya? De manera brusca. ¿Cómo se llama esto? Golpe y contragolpe. Hace que la masa se mueva así. Y eso produce lesiones ¿en dónde? En el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Todo paciente que tenga esos traumas, chicos, automovilísticos, está manejando ahí, se haya chocado, ¿cómo va a ser su cabeza primero cuando se choque? ¿Para adelante y para atrás? Va a producir lesiones acá y acá. ¿Eso qué se llama ese mecanismo de lesión del cerebro? Golpe y contragolpe. Y se forma, ¿cómo se llaman estas lesiones rojizas entonces con sangre? Se llama contusiones cerebrales.
Y estas contusiones, chicos, pueden formarme focos epilépticos para aquellas personas y van a desarrollar epilepsia. ¿Listo? Ténganlo bien en cuenta eso. ¿Mucha información? Hay harto todavía para mí. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Lesiones traumáticas. ¿Cómo se llamaba este mecanismo cuando el paciente está conduciendo y ¡pum! Atrás? Con aceleración y desaceleración. ¿Alguna vez alguien tuvo un accidente? Más o menos así se ha hecho acá y para adelante sí o sí hace, ¿no? Sí o sí para adelante. Y chicos, cuando en un accidente también puede haber lesiones vasculares, en un accidente de tránsito. Y eso va a formar esto, lo que se llaman los famosos hematoma epidural y hematoma subdural. ¿Qué será un hematoma, chicos? ¿Qué es un hematoma? Es sangre coagulada. ¿Por qué epidural y por qué subdural? ¿Y por qué ocurren estos hematomas? Ahorita se van a acordar de la arteria meningia media. ¿Ya? Entonces, chicos, podemos tener hematomas en el cerebro. ¿Cuántos tipos de hematomas podemos tener en lesiones traumáticas por accidente automovilístico? ¿Cuál? Hematoma epidural y hematoma subdural. Epidural, ¿por qué? Chicos, ¿por qué epidural? Porque se va a encontrar entre el cráneo y la dura madre. ¿Cómo se llama ese espacio que es entre el cráneo y la dura madre? Espacio epidural. Otra vez vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama el espacio que hay entre el cráneo y la dura madre? ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio epidural. Espacio epidural. Entre el cráneo y ¿quién? Y la dura madre, las meninges del cerebro. ¿Cómo se llama este espacio? Entre el cráneo y la dura madre. Espacio epidural. ¿Puede acumularse sangre ahí? Como están viendo acá. O como están viendo acá arriba. ¿Y por qué ocurre esos sangrados? Porque ¿quién es la arteria culpable que se haya rompido ahí? ¿Cuál es la arteria que se ha rompido ahí en el hematoma epidural? La arteria meningia media. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió? Y acá abajo, ¿qué significa hematoma subdural? Que está por debajo de ¿quién? De la dura madre. ¿Quién estaba encima de la dura madre? Hematoma epidural. ¿Y debajo de la dura madre? Subdural. Aunque ustedes no crean, chicos, este de aquí, ¿qué forma tiene esto? Forma ovalada, le decían, otros le decían forma romboidal, ¿tiene, sí o no? Este es un hematoma cerebral epidural. ¿Se entiende o no se entiende? O más o menos. ¿Qué forma tiene? Sencillo, miren. ¿Qué forma tiene? Ovalada. ¿Dónde se encuentra? ¿Anterior o posterior al cerebro? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Sencilla, chicos. Entonces ustedes miren, dice, se encuentra un, ¿qué es esto? Hematoma epidural. ¿A dónde? ¿En qué cerebro? ¿En qué hemisferio? El hemisferio cerebral derecho a nivel del lóbulo frontal. ¿Sí? Ahí acabó. Eso. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Y este qué creen que será? Este ya es subdural. Por debajo de la dura madre. Se acumula sangre. ¿Y cómo se ve? ¿Qué forma tiene, chicos, esto? Forma de una banana, le digo yo. O si no, forma de media luna. ¿Este qué es, chicos? ¿Qué hematoma es este? Hematoma subdural. ¿A qué se debe esta acumulación de sangre en el cerebro? A que la aceleración y desaceleración que haya tenido golpe contra golpe, las venitas que están ahí conectando al cerebro se rompen, las venitas, las venas puente que están en el cerebro se rompen
y ocasionan, ¿qué cosa? El hematoma subdural. ¿Qué densidad tiene esto? ¿Es hiperdenso o hipodenso? ¿Este es hiperdenso o hipodenso? Eso significa que esa sangre es reciente, que no está coagulada todavía. ¿Ya? Otra vez, chicos, ¿cuál sería este entonces? ¿Este qué hematoma es? ¿Epidural o subdural? ¿Y este? ¿Quién tiene forma de media luna? ¿El subdural o epidural? Muy bien. Ahora aquí les tengo, a ver, este de acá. ¿Qué hematoma es este de acá? ¿Epidural o subdural? Vamos, ¿quién dice epidural? ¿Quién dice subdural? ¿Epidural por qué? Por su forma ovalada. Tiene una forma romboidal. ¿Qué densidad es? ¿Hiperdenso o hipodenso? ¿Cuál es la culpable que haya ese hematoma? ¿Cuál es el culpable? ¿Cuál? ¿Qué arteria? Arteria meningia media. ¿Se entendió? ¿O muy complejo? ¿Muy difícil? Bien. Esto deberían avanzar, está en su planilla descriptiva para que avancen. ¿Ya? Es largo patología. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, voy a salir un ratito. ¿Alguna pregunta? Falta harto por avanzar, chicos. Así que lo vamos a dejar para en otra. Pero antes de eso, como es la última clase y no pude avanzar completo, les vengo a dejar un mensaje siempre a todos. Antes que se vayan. Les quiero dejar un mensaje, ya que va a ser nuestra última clase aquí. ¿Ya? Y yo sé que varios de ustedes dicen de sus exámenes, no, que quiero salirme a veces de la carrera, que es mucha información, que esta carrera no es para mí. Yo sé que varios de ustedes lo han pensado, ¿sí o no? Sí. Lo han pensado, ¿ya? Y uno tiene miedo a que no le vaya bien o que fracase como médico en su carrera profesional, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Isaías 41:10? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y esto es para todos los que están presentes acá. Para todos ustedes que son mis alumnos de patología del grupo B2, les dedico este versículo. ¿Qué nos dice ahí? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Dios. Dice, el de arriba nos está hablando, nos está dando un mensaje a nosotros. Siempre te sustentaré y siempre te ayudaré, o siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice Isaías 41. Y chicos, si ustedes tienen alguna vez un problema de querer, no quiero dejar esto, o tienen miedo de que suceda algo y que no les salga bien, siempre pónganselo en las manos de ¿quién? De nuestro Dios Padre. Porque Él, así como Él me ha cuidado a mí, me ha bendecido a mí, porque yo se lo pedí a Él, y yo hice un pacto con Él, y yo hice esa promesa de que yo voy a ser sí o sí un buen médico para Él, para servirle a Él, no para ganarme yo. Entonces todo lo que yo hago, a veces las diapositivas que yo las actualizo, todo lo que hago, lo hago para Él, para que ustedes en algún momento también lo compartan a sus alumnos, Dios mediante que ustedes alguien va a ser auxiliares acá, y que también brinden el mismo mensaje. ¿Ya? Por eso yo les comparto ese versículo para que ustedes lo tengan siempre presente en su vida, porque no, ¿qué dice ahí? Lo primero que dice, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo de que te va a ir mal, no tengas miedo de que no tienes el suficiente dinero, la suficiente economía, no tengas miedo. ¿Quién va a estar ahí contigo? Nuestro Dios Jehová va a estar con nosotros. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No dice que te va a ayudar mañana nomás, siempre dice. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y acá otro mensaje seguido nos dice, cuando pases por las aguas, ¿cuáles son las aguas, chicos?
Ahí dice, cuando pases por las aguas, dice, ¿estoy en el río? No. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Cuando pases por las aguas, ¿qué son? ¿Qué son las aguas? Los problemas que tengamos en la vida, los problemas familiares, los problemas de recursos. Todos esos problemas, ¿qué dice? Yo estaré contigo, dice. ¿Es una promesa o no es una promesa eso? Es una promesa que Dios nos da a nosotros. Y si por los ríos, o sea, más problemas que tengas, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. No te va a tocar eso, no te va a dañar a ti, porque tú estás confiando en ¿quién? En nuestro Dios. Y gracias, chicos. Estudien.